El genocidio israelí contra la población civil palestina en la Franja de Gaza y ahora también en la Cisjordania ocupada está haciendo estragos en la economía del ente sionista, hasta el punto de que ya se habla de una cuenta regresiva en relación a cuándo esta economía dejará de funcionar. Este señalamiento no se trata de una exageración, ya que un nuevo informe ha revelado que más de 40.000 empresas han tenido que cerrar sus puertas en los territorios ocupados. Sin embargo, el gabinete del régimen dirigido por Benjamín Netanyahu sigue no solo con su campaña genocida, sino que también amenaza con extender el conflicto hacia el Líbano y Yemen, entre otros países de Asia Occidental. Hola, es un gusto estar nuevamente junto a ustedes en esta edición de Brecha Económica. Soy Carlos Alonso y de la mano de nuestro equipo vamos de inmediato a conocer la hoja de ruta diseñada para esta oportunidad. Acompáñenme, por favor, que comenzamos rápidamente a revisar nuestros gráficos. Ahí aparece el primero de ellos, número 1. Y es que inicialmente resulta llamativo, aunque no debería de causar extrañeza, el masivo cierre de empresas israelíes desde el pasado mes de enero hasta la fecha. Estamos hablando de más de 40.000, mientras se considera que el número de empresas israelíes que cerrarán desde el inicio del conflicto el pasado 7 de octubre hasta finales de este año 2024 se incrementará hasta las 60.000, la mayoría de ellas pequeñas empresas, pero igualmente de suprema importancia para la economía. Gráfico número 2. Desaparece el número 1 y allá hace acto de presencia nuestro segundo gráfico, porque entre los sectores que se han visto más afectados por culpa de un conflicto que el propio régimen israelí ha generado y se empeña en mantener, figura la industria de la construcción, cuya situación es sumamente grave. Por igual, algunas de las industrias relacionadas con este rubro también están padeciendo las consecuencias. Tal es el caso de los materiales de construcción, por ejemplo, la cerámica y el aluminio, por nombrar algunos. Último de los gráficos, el número 3. Desaparece el número 2 y ahí lo tenemos. Nuestro último gráfico de referencia. Ahí está. Y es que finalmente otro sector tremendamente afectado es el comercial. Se tiene que hacer mención igualmente al sector de los servicios y otras industrias como la moda y el turismo. Sin la menor duda hay que preguntarse realmente cuánto tiempo sobrevivirá la economía israelí en medio de todos estos cierres de empresas. 46.000 empresas israelíes se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas desde el pasado 7 de octubre. Esta es la real situación en los territorios ocupados, que se prevé empeorará aún más a finales de año. Ese cierre de un gran número de empresas, insistimos, agravará la crisis económica del régimen israelí. El daño a la economía de la entidad es de grandes proporciones en todos los frentes. Bien es sabido que cuando las empresas cierran y no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, esto repercute en la dinámica de los clientes y los proveedores. Ante este panorama, la pérdida de ingresos es múltiple, desde los impuestos hasta el aporte productivo de los empleados que no tendrán dinero ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas como consecuencia de ser los principales afectados de una economía en franco declive. Esto viene a afianzar lo que hasta ahora eran especulaciones, y es que el ente israelí va directo hacia un colapso económico. El líder del partido opositor de derecha, Yisrael Beitenu, el exministro Avigdor Lieberman, ha confesado lo siguiente: niños y adultos, soldados y reservistas están teniendo terribles pesadillas al pensar en lo que ha sucedido y en lo que podría suceder. La economía israelí se está derrumbando y la diplomacia israelí se está erosionando.
Llega el momento de poner la lupa en lo que las redes sociales emiten sobre este tema que hoy tratamos en Brecha Económica. Comenzamos con este testimonio que hace alusión a lo siguiente. Desde el comienzo de la ofensiva en Gaza, el apoyo al aislamiento de Israel ha ido ampliándose, con el potencial de alterar las iniciativas israelíes a lo interno, dañar a sus empresas y obviamente descargar todo el rigor sobre su economía. Por otra parte, el inversor israelí Shlomo Dovrat, dedicado al área de la tecnología, advierte que la actual ofensiva en Gaza ha revelado profundas debilidades y ha erosionado la confianza en las instituciones israelíes. Destacó las preocupaciones que esto está generando en la industria de alta tecnología de Israel, un motor clave dentro de su economía. Ahora tenemos acceso a este otro testimonio categórico por demás, y es lo que la justicia social de nuestro mundo reclama. Leemos. La mejor solución para Israel es que sea desmantelado por completo. Hay que aplastar completamente al sionismo como ideología colonial supremacista y establecer un nuevo Estado totalmente democrático en Palestina para todos los que viven allí, pues que puedan vivir en paz en el Estado de Palestina. Seguimos adentrándonos en las redes sociales y nos encontramos con esto. Israel está decidido a intensificar la ofensiva, incluso cuando está literalmente destruyéndose, cuando está haciendo que su economía se reduzca a una quinta parte de lo normal y los mismos colonos se estén yendo de los territorios. Sin mencionar la reacción internacional, el fascismo es una tara tremenda que intentará hacer hasta lo imposible para hacerte cavar una tumba que en todo caso estará llena de tu orgullo. Para cerrar, una nota corta que ya pusimos sobre la mesa. Israel en colapso, 46.000 empresas obligadas a cerrar desde el pasado 7 de octubre. Bien, para el análisis de este tema nos acompaña hoy Adrián Celaya. Adrián, presidente de CAI Center, directamente desde Durango, en el País Vasco, allí en España. Adrián, gracias por aceptar la invitación. El enorme costo de este conflicto, de este genocidio que el régimen israelí sigue ejecutando contra el pueblo civil palestino, sigue siendo un elemento de gran presión sobre el gasto actual que genera Israel. El gasto que representa el darle dinero a los desplazados israelíes, a los colonos, que huyen de los territorios ocupados porque ya no es un lugar seguro para ellos, además de lo que representa la reducción de las reservas extranjeras de la entidad. Dado que Israel está recibiendo duros golpes en industrias importantes como la construcción, el turismo, la agricultura, el sector tecnológico, Adrián, ¿cómo está pudiendo generar ingresos, si es que acaso realmente los genera? Hay que tomar en cuenta que el déficit fiscal de Israel ha alcanzado el 7% de su Producto Interno Bruto durante el pasado mes de mayo. Bienvenido, Adrián. Bueno, efectivamente la economía israelí cayó de forma radical, simplemente con el comienzo de la operación militar en Gaza, ¿no? Cayó cerca de un 19% solo en los últimos meses del 2023. Y esto, claro, con el contexto que vosotros habéis comentado, es casi inevitable. De alguna forma ha compensado esta caída en la producción, o la caída en la producción ha sido menor de lo que pudiera haber sido, mejor dicho, como consecuencia de precisamente del enorme gasto militar. Es decir, un gasto militar que en sí mismo a corto plazo es parte o genera compras de bienes y servicios, y entonces en ese sentido es parte del mantenimiento de la producción para evitar que el hundimiento de la producción sea todavía mayor, ¿no? Otra cuestión es que evidentemente es una dinámica insostenible a medio plazo, pero yo creo que fundamentalmente, si queremos pensar en qué es lo que ha sucedido desde un punto de vista de corto plazo, es que ha habido una caída radical de la economía de Israel, y esa caída radical se ha compensado solo parcialmente precisamente por el enorme gasto público destinado al gasto en
en defensa, a financiar la operación en Gaza, fundamentalmente, claro. Gracias, Adrián. También está con nosotros aquí en Brecha Económica Nico House. Nico es analista de política exterior, conduce The People Podcast y es colaborador de Hotspots Media en la red social X. Nico, gracias por estar con nosotros. Me gustaría preguntarte sobre la tensión que sienten los consumidores israelíes en medio de toda esta situación que su propio régimen ha generado. Por un lado está la guerra, que representa una enorme presión para su hasta entonces estabilidad. Por otra parte, se agudiza la devaluación de su moneda, aumentan los niveles de inflación, también el desempleo. Todos estos asuntos provocan que el presupuesto se vea afectado ostensiblemente y el gabinete israelí realmente ya no sepa cómo generar más ingresos. Nico, ¿cuál es verdaderamente la situación de los consumidores israelíes hoy, en este momento? Cuéntanos, bienvenido. Ya hemos visto el resultado de este conflicto del régimen israelí contra Gaza, cuando el gasto privado entre los israelíes ha caído significativamente, así como las inversiones privadas en general. Y eso es sin duda debido a la guerra. En el pasado, la guerra resultaba rentable para muchos países, pero ese no es el caso ahora. La guerra significa inestabilidad y eso tiene que ser entendido como tal. La guerra significa que la gente no puede ir a trabajar. En el caso de Israel, la guerra implica que están retirando a la gente de sus trabajos, mayormente dentro del sector privado, y los están enviando al campo de batalla sin saber si van a regresar. Todos estos factores crean una profunda inestabilidad económica y esa inestabilidad económica generalmente conduce a una inflación. Se trata en realidad de una arma de doble filo para Israel en este momento porque el shekel israelí no solo no está funcionando bien frente al dólar cuando su valor se ha reducido significativamente, tampoco el dólar está funcionando como debería, partiendo de la importancia que aún mantiene en el mercado mundial. El dólar está cayendo debido a la inestabilidad que viene mostrando Estados Unidos, y si el valor del shekel frente al dólar también está cayendo, es una clara demostración de que esta guerra no ha hecho nada remotamente positivo para la economía de Israel, más bien todo lo contrario. Uno tiene que preguntarse si esto también está jugando un papel determinante en muchas de las protestas que hemos estado viendo sobre el terreno ocupado por Israel. Sabemos que esas personas no están necesariamente protestando contra la guerra, muchas de ellas están protestando contra Netanyahu y la forma en que viene dirigiendo el gobierno junto a su gabinete. Gracias, Nico. Este es el análisis siempre necesario aquí en Brecha Económica. ¿Qué les parece si ahora, en este instante, iniciamos nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana? En primer lugar, nos vamos por un momento a Francia para abordar la creciente migración de los ricos, de las personas o grupos con mayor poder económico en el país. Los ricos están emigrando en masa porque la alianza de izquierda, que ha obtenido la mayoría de escaños en las recientes elecciones parlamentarias, ha prometido aumentar los impuestos precisamente a los ricos en un 50% o incluso más. Habrá que esperar qué consecuencias inmediatas y a mediano plazo traerá esta medida. Vamos a conocer ahora los detalles de la amenaza que ha lanzado Arabia Saudí al Grupo de los Siete. Riyadh ha advertido al bloque sobre los activos rusos, porque Estados Unidos y el Reino Unido vienen queriendo confiscar los fondos soberanos del gigante euroasiático. Pero Arabia Saudí ha emitido una advertencia que se ha visto como una amenaza, insinuando que podría vender parte de sus tenencias de deuda de la Unión Europea si el G7 pretende seguir adelante con los planes de confiscación en contra de los activos rusos. Grecia está considerando aumentar la semana laboral a 6 días. En diversos artículos sobre el tema se plantea la pregunta de por qué Atenas está pensando en ejecutar esta medida, ya que se trata de una política muy antipopular que va en contra de la tendencia mundial que avanza hacia menos días laborales. Pues bien, esta ley en Grecia será voluntaria por ahora para que las empresas la adopten o no. Según el gobierno, es una medida que pretende dar un impulso a la economía, debido a que el país aún sigue enfrentando las consecuencias de la peor crisis financiera de Europa en décadas.
Para concluir, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bakr Kalibaf, ha dicho que contrarrestar las sanciones estadounidenses ha sido el tema más importante planteado en la reunión de los BRICS en San Petersburgo. Anunció que los países miembros de esta alianza están creando instituciones paralelas al sistema financiero SWIFT controlado por Estados Unidos. Kalibaf añadió que las transacciones bilaterales entre miembros de los BRICS ya se están empezando a ejecutar en monedas distintas al dólar, pero se ampliará aún más. Nosotros junto a ustedes en este instante vamos a sumergirnos a profundidad. Los cierres de empresas israelíes pueden haber alcanzado un punto neurálgico, uno en el que aún no se ha alcanzado el máximo nivel. Sin embargo, los cierres de empresas a esta escala solo se presenciaron durante el confinamiento causado por la pandemia de la COVID-19. Pero como esta guerra genocida sigue sin tener un final a la vista, los cierres continuarán hasta finales de 2024, incluso más allá. Una entidad de información empresarial ha señalado el grave daño que ha sufrido Israel a raíz del cierre de 40.000 empresas desde el inicio del conflicto, una cifra que podría aumentar a más de 60.000 para fines de este mismo año. Estos cierres se han producido principalmente en sectores como la construcción, el comercio, los servicios. A modo de comparación, en 2020, el año de la crisis del coronavirus, se cerraron aproximadamente 74.000 empresas en los territorios ocupados por el ente israelí. El estudio señala que alrededor del 57% de las pequeñas empresas que tienen entre 5 y 10 empleados informaron de graves pérdidas para este momento, mientras que esta cifra se sitúa en 14% entre las grandes empresas, las que cuentan con más de 250 empleados. También esta investigación reveló que más del 70% de las empresas de la construcción y de otros sectores como alimentos y bebidas informaron acerca de una gran caída en su nivel de ingresos. Las industrias más vulnerables, como venimos viendo, son la de la construcción y como resultado también todo lo que opera a su alrededor: cerámica, aire acondicionado, aluminio, materiales de construcción y demás. Todos ellos vienen sufriendo daños muy significativos. Destacamos igualmente el sector comercial, que abarca la moda y los muebles, y la industria del turismo. De hecho, el sector del turismo no contó con el arribo de turistas extranjeros debido a la disminución del número de viajes y debido a que las áreas turísticas ahora son prácticamente zonas de combate. En el caso del sector agrícola, que predomina en áreas de enfrentamiento entre el sur y el norte, el mayor problema es la escasez de mano de obra. Los problemas entonces son múltiples: escasez de mano de obra, disminución de las ventas, altos intereses, altos costos de financiación y falta de materias primas, por nombrar solo algunos. Poniendo la situación en perspectiva, en la entidad israelí hay alrededor de unas 683.000 empresas. Si entre el 40 y el 50% de esas empresas cierran, estaremos hablando de unas 300.000 empresas. Ojo, hemos tenido que redondear las cifras debido a las dificultades para obtener información precisa de los registros del régimen israelí. Por último, en términos de crecimiento económico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que la conocemos como la OCDE, reveló que la economía israelí podría experimentar con mucho optimismo un crecimiento del 1,9% en 2024, en comparación con el pronóstico de antes del 7 de octubre, que era del 3,3%. La OCDE también anunció que en 2025, en caso de cesar el conflicto y con la inevitable ayuda de Estados Unidos y sus aliados, se espera que la economía israelí pueda crecer hasta un 4,6%. Regresa el análisis y con nosotros está de vuelta Adrián Celaya. Adrián, presidente de CAI Center, directamente desde Durango, País Vasco, en España. Adrián, qué bueno que continúas con nosotros. A principios de 2024, Adrián, el valor de las reservas del Banco Central de Israel fue superior a los 200.000 millones de dólares, lo que ayudó en medio del conflicto a mantener relativamente baja la inflación. Sin embargo, la guerra genocida de Israel en la Franja de Gaza
requiere mucho más presupuesto, mucha más munición de la que los fabricantes en la entidad pueden producir actualmente. ¿A qué nivel, Adrián, están los problemas del ente sionista en lo referente al sector manufacturero, tomando en cuenta que cada vez más países están boicoteando los productos israelíes? ¿Cómo ves tú en particular la economía israelí a raíz de este boicot que se seguirá masificando mientras el régimen no cese el genocidio en Gaza? No, es evidente que la situación actual de la economía de Israel es insostenible. No solo hemos asistido a un a una caída disparatada de la producción del PIB, de la economía, en definitiva, ya durante los primeros meses de la operación de Israel en Gaza. Pero esto fue un reflejo de la caída inmediata del consumo y de otros indicadores de actividad, que estuvo, ya hemos dicho, parcialmente compensada por el enorme gasto en defensa, ¿no? Pero a medio y largo plazo son precisamente las caídas en las exportaciones, las caídas en la actividad como consecuencia del reclutamiento militar, como consecuencia de los miles de personas que han abandonado Israel. Todo esto va a impactar de forma estable y permanente en la economía de Israel, pero estamos hablando de unos niveles de caída que no son sostenibles desde luego a medio plazo. La cuestión clave sobre el futuro de la economía de Israel en este momento es cuánto tiempo va a durar el conflicto militar actual. Si este conflicto dura 1 o 2 años, la economía de Israel puede hundirse hasta niveles catastróficos, ¿no? Ya si estamos hablando de meses, depende cómo se financie el corto plazo, se pueden aguantar estas caídas de actividad durante muy poco tiempo. Pero si ya estamos hablando de continuarlo durante 1 año, quizás 2 años, y siempre teniendo en cuenta que puede haber amortiguaciones de los problemas en base a ayudas externas que está recibiendo Israel en cantidades muy importantes desde Estados Unidos fundamentalmente, pero es inevitable que al final no hay economía que pueda sostenerse exclusivamente en base a este tipo de ayudas. Si la producción no se sitúa en unos niveles soportables, si el consumo no se sitúa en unos niveles soportables, si el gasto militar se mantiene en unos niveles intolerables, pues esta economía está en una senda de hundimiento a medio plazo inevitable. El jefe del Banco Central de Israel ha emitido una advertencia sobre el costo de esta guerra genocida contra Gaza, asegurando que su costo está por el orden de los 67.000 millones. Otros especialistas han estimado el costo en unos 100.000 millones. Hasta ahora, un desglose de la última estimación del costo de la guerra mostró que casi la mitad del gasto, según cifras del Banco Central, es decir, unos 32.000 millones, serán necesarios solo para satisfacer las necesidades militares. Se necesitarán 10.000 millones para lo que el régimen ha descrito como gasto civil en un plazo demarcado hasta 2025. Esto incluye el costo de evacuar a los civiles, es decir, a los colonos, proporcionarles alojamiento y demás gastos. El Banco Central anticipó la pérdida de otros 9.000 millones de ingresos fiscales y 6.000 millones para compensar los daños directos producto del conflicto. Por esta razón, el régimen decidió aumentar los impuestos, lo que representará un muy alto costo para la clase media israelí. El líder de la oposición, Yair Lapid, advirtió recientemente que los altos precios de los productos y servicios están hundiendo a la clase media.
En resumen, 40.000 empresas israelíes se han visto obligadas a cerrar sus puertas desde enero pasado hasta ahora, una cifra que aumentará hasta 60.000 para fines de año. Y mientras la embestida genocida israelí continúa sobre Gaza, el régimen de Netanyahu sigue abriendo frentes de guerra con otros países. Los objetivos del régimen israelí en Gaza, por ejemplo, de asesinar a líderes de Hamas y acabar con el movimiento de resistencia palestino, cosa que no va a ocurrir, pero en el supuesto negado de que se cumplieran, el régimen terminaría siendo boicoteado en todo el mundo. ¿Vale la pena asumir el costo de continuar con esta guerra genocida que al final dejará a Israel en bancarrota? Hasta aquí Brecha Económica solo por hoy. Para este servidor Carlos Alonso, en nombre de todo nuestro equipo, ha sido un placer que nos hayan permitido acompañarles. Recuerden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.